Imagínense despertar una mañana. El sol brilla a través de su ventana, pero algo es diferente. Los pájaros que cantan sus canciones matutinas no son petirrojos ni gorriones. Son PJ y Starly, sus melodías una sinfonía de lo desconocido. Este es nuestro mundo, pero también es un mundo transformado. Los Pokémon, criaturas de increíble poder y diversidad, ya no están confinados a juegos y tarjetas. Están aquí, viviendo entre nosotros, compartiendo nuestras ciudades y moldeando nuestras vidas de maneras que nunca creímos posibles. Esto no es un sueño, ni una fantasía. Es la realidad. Los Pokémon son reales. El mundo contiene la respiración. Ya no estamos solos en la cima de la cadena alimenticia. Debemos aprender a coexistir, a comprender, a vivir en armonía. El futuro de nuestro planeta ahora depende de ello. Pero, ¿qué son los Pokémon? Son más que simples animales. Son criaturas de poder elemental, capaces de controlar el fuego, el agua, la hierba e innumerables otras fuerzas. Cada Pokémon es único, con sus propias fortalezas, debilidades y personalidad. Algunos se elevan por los cielos, como el majestuoso Pidgeot y el feroz Charizard. Otros acechan en las sombras, como el enigmático Gengar y el sigiloso Greninja. Desde el tipo bicho más pequeño hasta el legendario más grande, cada Pokémon posee una chispa de maravilla. Son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros socios. Entrenamos con ellos, luchamos a su lado y aprendemos de ellos. Nos enseñan sobre el coraje, la lealtad y la importancia de comprender a aquellos que son diferentes a nosotros. Con su llegada, comienza un nuevo capítulo en la historia de la Tierra. Los Pokémon están en todas partes. Están en nuestros parques, jugando en las fuentes y persiguiendo mariposas. Están en nuestras escuelas, aprendiendo junto a nuestros niños y ayudando con las tareas diarias. Incluso podrías encontrar un Snorlax amigable, dirigiendo el tráfico, o un Machamp echando una mano en una obra en construcción. Nuestra vida diaria es una mezcla de lo ordinario y lo extraordinario. Imaginen un mundo donde su viaje matutino al trabajo esté acompañado por el suave zumbido de un autobús impulsado por Pikachu. O donde su supermercado local tenga un pasillo dedicado a la comida Pokémon, desde Bayasoran hasta leche Mumu. Por supuesto, no siempre es fácil. Hemos tenido que adaptarnos, aprender nuevas reglas y ser conscientes de nuestros compañeros Pokémon. Pero los desafíos son superados por las recompensas. Traen alegría, risas y una sensación de asombro a nuestras vidas. La llegada de los Pokémon ha cambiado irrevocablemente los ecosistemas de nuestro planeta. Los bosques que antes estaban en silencio, ahora resuenan con los llamados de Pokémon exóticos. Los océanos están llenos de criaturas nuevas y maravillosas. Incluso los desiertos más duros se han convertido en el hogar de Pokémon adaptados de forma única a su entorno. Científicos e investigadores están trabajando incansablemente para comprender estos cambios, para estudiar el comportamiento de los Pokémon y sus interacciones con el medio ambiente. Estamos aprendiendo mucho sobre nuestro planeta y el delicado equilibrio de la naturaleza. Los esfuerzos de conservación han adquirido un significado completamente nuevo. No solo estamos protegiendo animales, estamos salvaguardando especies enteras con poderes increíbles. La responsabilidad es inmensa, pero también lo es el potencial para crear un mundo donde los humanos y los Pokémon puedan prosperar juntos. Sección 5. Más allá de la imaginación. Tecnología impulsada por Pokémon. La llegada de los Pokémon no solo ha cambiado nuestro entorno, ha revolucionado nuestra tecnología. Sus habilidades únicas han inspirado una nueva era de innovación, empujando los límites de lo que creíamos posible. Ahora tenemos plantas de energía alimentadas por las corrientes eléctricas de Pikachu y Magnemite. Los sistemas de transporte utilizan la supervelocidad de Pokémon como Rapidash y Staraptor. Y en el campo de la medicina, los poderes curativos de Chansey y Blissey están transformando la atención médica. Pero los avances más significativos han sido en la comunicación. Pokémon como Alakazam y Gardevoir, con sus habilidades psíquicas, han ayudado a cerrar la barrera de comunicación entre humanos y Pokémon. Estamos empezando a comprender sus pensamientos, sus sentimientos y sus perspectivas únicas sobre el mundo.
Sección 6. El juramento del entrenador. Responsabilidad y respeto. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Este poder no solo se refiere a la fuerza física, sino también a la influencia y el impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. La llegada de los Pokémon ha traído no solo asombro, sino también un profundo sentido del deber. Nos ha enseñado a ser más conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Tenemos la responsabilidad de tratar a estas increíbles criaturas con respeto, cariño y dedicación. Comprender sus necesidades y garantizar su bienestar. Esto incluye aprender sobre su hábitat, su dieta y su comportamiento natural. El rol de un entrenador Pokémon ha evolucionado más allá de las batallas y las competiciones. Ahora, se trata de ser un verdadero guardián y amigo. Se trata de construir un vínculo de confianza y comprensión con tu compañero Pokémon. Este vínculo es esencial para una relación armoniosa y exitosa. Se trata de aprender el uno del otro, de crecer juntos y de enfrentar desafíos como un equipo. Respetar las fortalezas y debilidades del otro y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y trabajar juntos por un objetivo común. Este objetivo puede ser una victoria en una batalla o simplemente la felicidad y el bienestar de ambos. Debemos recordar siempre que los Pokémon no son herramientas para ser utilizadas o explotadas. Son compañeros de vida que merecen nuestro respeto y cuidado. Son seres vivos con sus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Cada Pokémon es único y especial a su manera. Es nuestro deber protegerlos, cuidarlos y asegurarnos de que puedan vivir en un mundo libre de miedo y daño. Solo así podremos construir un futuro donde humanos y Pokémon coexistan en armonía. Sección 7. Un tapiz de culturas, tejido con hilos Pokémon. La llegada de los Pokémon se ha entrelazado con el tejido mismo de nuestras culturas, transformando nuestras festividades y celebraciones. En todo el mundo las tradiciones se han adaptado para incorporar a estas extraordinarias criaturas, creando una fusión única de lo antiguo y lo nuevo. Los festivales celebran el vínculo entre humanos y Pokémon, mostrando la alegría y la unidad que traen a nuestras comunidades. El arte, la música y la literatura se inspiran en su belleza y diversidad, reflejando la profunda conexión que sentimos con ellos. Nuestra comprensión del mundo se ha expandido, enriquecida por la sabiduría y las perspectivas que aportan los Pokémon, abriendo nuevas fronteras del conocimiento. Estamos aprendiendo a ver el mundo a través de sus ojos, a apreciar la interconexión de todos los seres vivos y a valorar la naturaleza de una manera más profunda. El concepto de familia ha adquirido un nuevo significado, integrando a los Pokémon como parte esencial de nuestras vidas. Los Pokémon no son solo mascotas, son miembros de nuestras familias, compartiendo nuestros hogares, nuestras vidas y nuestros corazones, creando lazos inquebrantables. Nos enseñan sobre la lealtad, la compañía y el amor incondicional que puede existir entre diferentes especies, recordándonos la importancia de la empatía y el respeto mutuo. Sección 8. El precio del poder. Cuando la armonía se rompe. Sin embargo, el camino hacia la coexistencia no ha estado exento de desafíos. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la naturaleza y la humanidad han luchado por encontrar un equilibrio. El inmenso poder que poseen los Pokémon puede ser un arma de doble filo. Este poder, aunque impresionante, puede desatar fuerzas incontrolables. En las manos equivocadas, puede conducir a la destrucción y al caos. Las consecuencias pueden ser devastadoras para todos los seres vivos. Hay quienes buscan explotar a los Pokémon para su propio beneficio egoísta, sin considerar el daño que causan a su alrededor, utilizando su poder para obtener ganancias personales o para infligir daño a otros. Estos actos de codicia y maldad no conocen límites. Las organizaciones criminales utilizan Pokémon para actividades ilegales, desde el contrabando hasta el robo. Mientras que algunas personas maltratan y abusan de sus Pokémon por deporte o entretenimiento. Estas acciones crueles son inaceptables. Estos actos de crueldad sirven como un claro recordatorio de la responsabilidad que conlleva vivir en un mundo con Pokémon. No podemos ignorar el sufrimiento que causamos. Debemos estar atentos para protegerlos de aquellos que buscan explotarlos o dañarlos. La vigilancia constante es esencial.
Debemos esforzarnos por crear un mundo donde cada Pokémon sea tratado con respeto y dignidad. Solo así podremos alcanzar una verdadera armonía. Sección 9. Un mundo transformado. Nuestro legado con los Pokémon. La llegada de los Pokémon ha cambiado irrevocablemente nuestro mundo. Ha traído desafíos, sí, pero también ha traído una maravilla inconmensurable, alegría y un renovado sentido de propósito. Hemos aprendido mucho de estas extraordinarias criaturas. Hemos aprendido sobre el coraje, la lealtad y la importancia de comprender a aquellos que son diferentes a nosotros. Hemos aprendido sobre el poder de la naturaleza, la responsabilidad del poder y la importancia de proteger el planeta que compartimos. El futuro es incierto, pero una cosa está clara: el destino de los humanos y los Pokémon ahora está entrelazado. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el destino de nuestro mundo para las generaciones venideras. Esforcémonos por crear un futuro donde ambos puedan prosperar, un futuro donde el legado de los Pokémon sea de armonía, comprensión y asombro.